sale el sol por la llanura, con una pizca de aire fresco. Ya la herramienta está enfundada, me huele a tierra fértil y a progreso. Cada palabra, cada gota de sudor simboliza la esperanza. Mil veces te agradezco, campesino. Llenas mi patria de alimento para el alma. Y agricultor, tu piel quemada por el sol es testigo de valentía. Y no me alcanza una canción para agradecerte el cultivo de cada día. Ir al agua. Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos allá en su casa. Nosotros en realidad muy complacidos por estar una semana más, agradecidos con Dios porque nos permite venir acá y hablar con ustedes, comentar temas que realmente son de interés nacional, o por lo menos nosotros creemos que son de interés nacional. Y de ahí es la importancia de que ustedes también se comuniquen con nosotros y nos digan qué les parece, si realmente lo que les estamos diciendo, si lo que les estamos informando, si en lo que estamos sirviendo, si lo que estamos formando, realmente es de interés para todos ustedes. Esta noche, pues vamos a hablar de un tema que ha venido durante mucho tiempo, ya son muchos años, desde el 2008 se viene hablando de banca para desarrollo. Hoy vamos a tratar de llegar al fondo de cierta parte de las leyes, de cierta parte de este proceso, porque en realidad tiene muchos aristas. Hoy lo vamos a conversar con don Juan Antonio Rodríguez. Él es representante de UPA Nacional, una organización que ha estado en todo el proceso, viendo a ver por dónde iba exactamente, cuáles eran los escollos que iban apareciendo en el camino, y pues tienen un amplio conocimiento, don Juan, como persona y como representante de esta organización a nivel nacional. Entonces hemos querido iniciar esta discusión precisamente con la gente que ha estado más cerca desde el punto de vista de los agricultores, del sector agrario, que es precisamente en lo que nosotros queremos enfocarnos. Así es que en este programa vamos a aprovechar para conocer un poquito. Primero vamos a ir a ver el resumen del día, donde sí les voy a pedir por favor, si de lo que en esta parte del resumen se habla, porque en realidad son testimonios de actores que han estado muy cerca del proceso, y eso les va generando dudas, pues para eso van a tener la línea telefónica donde nos pueden llamar y hacer las consultas que ustedes consideren pertinentes, y trataremos de ir respondiendo sobre las dudas que vayan generando, precisamente porque sabemos que este tema va a generar dudas. Así es que veamos el resumen del día, veamos estos testimonios y regresamos para hablar de lleno sobre banca de desarrollo. Si los recursos se reciben de una fuente, aplica una regulación. Si los recursos se reciben de otra fuente, aplica una regulación diferente. Entonces, esto realmente no es conveniente para el sistema, no es conveniente para la supervisión ni para el desarrollo del sistema financiero del país. Si yo voy a prestar algo a alguien, pues es el tema que tengo que gestionar ese riesgo de no pago, especialmente cuando se están operando con fondos, ya sea que sean fondos públicos o fondos del ahorro de las personas. Que era una banca que le ayudaba a todas las personas, le ayudaba a un agricultor, le ayudaba a un cafetalero, le ayudaba a un microempresario, a un profesional que tal vez no tenía una capacidad para poner una garantía, pero estaban las juntas rurales de crédito y todo esto ayudaba muchísimo a conocer la persona. Y eso hizo que este país fuera más solidario, digamos, donde tuviera mejor distribución de la riqueza. Hoy la banca nacionalizada ha perdido ese origen y hoy básicamente es el lucro lo que está. Dentro de la transformación que sufrió un proyecto de ley que era de 12 artículos y se convirtió en una reforma general a la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo,
Se les olvidó, vean ustedes el detalle que se les olvidó, se les olvidó derogar la ley que están reformando. 7. Se les pasó por alto un pequeño detalle. El pequeño detalle es que no derogaron la ley del Sistema Banca para el Desarrollo vigente desde 2008. Que aporta recursos nuevos al sistema para ampliar el fondo de avales y llevar adelante el capital semilla a través de un nuevo impuesto que se le impondrá a la llamada banca de maletín, que operativiza el dinero proveniente del peaje bancario, el 17% de la plata que proviene de los bancos, el cual actualmente se está estimando en 200 millones de colones, que en esencia la reforma de la Ley de Banca para el Desarrollo establece un principio de justicia económica. De alguna manera volviera o hiciera un golpe de timón en su visión y si se comenzara a competir con la banca privada, dejando de lado a los sectores productores más pequeños y que son más riesgosos de la sensibilidad de los cambios que existen en los sistemas financieros. Hoy se da un paso fundamental para recuperar la Costa Rica que intenta resolver su problema social y de pobreza no por medio de asistencialismo, sino dando una caña de pescar, una herramienta para tanta gente, joven, mujeres, agricultores, pequeños y medianos empresarios que desean vivir de su trabajo empresarial. Primero, anunciar que hoy, 31 de octubre, a las 10:45 de la mañana, nació el texto sustitutivo que reforma la Ley de Banca de Desarrollo. Tenemos realmente opiniones encontradas. Tenemos que esta ley, en realidad, don Antonio, que en realidad no es la ley como nueva, es una ley que viene desde el 2008. Y es todo este proceso que se ha dado desde el 2008 hasta ahora para hacer una reforma. Una reforma que se convirtió, y bien lo explicaba Otto Guevara, el señor diputado, pues se convirtió en la transformación total de esa ley. Dentro de estos aristas que nos están diciendo los especialistas, los actores ahí, ¿cómo califica usted, la organización, este proceso? Primero que nada, yo quiero hacer el comentario de que quien debía estar hoy representando a Grupo Nacional aquí era don Guido Vargas, nuestro secretario general. Por razones de salud no se pudo hacer presente, entonces me encomendó a mí la tarea de compartir con ustedes sobre el tema. Efectivamente, al igual que él, y como miembro del comité ejecutivo, estuve durante prácticamente todo el proceso, como usted lo acaba de mencionar. Es interesante porque en esos resumen que veíamos ahí de especialistas, como dice usted, vemos especialistas de diferentes sectores. Y eso ha sido el tópico de esta situación desde el principio. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cada quien defiende sus intereses. Y aquí ha habido en todo este proceso de discusión de esta ley, desde que se empezó a hacer la lucha para que se diera de esta manera, hemos notado eso. Entonces, hemos visto intereses muy radicales y dentro de esos comentarios, pues ellos tienen sus argumentos, obviamente, pero no concuerdan para nada con los nuestros. Entonces, a la pregunta que usted me hace, por supuesto que el sector agropecuario, para nadie desconocido, es un sector muy deprimido, muy debilitado desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y el acceso al crédito, al financiamiento, ha sido uno de los elementos que más lo ha perjudicado. De ahí que la trascendencia de esta ley es muy significativa para nosotros los productores, y UPA Nacional lo ha visto de esa manera desde el principio. Hemos insistido hasta la saciedad de que nuestra actividad tiene que ser una actividad diferenciada en todos los campos, incluyendo por supuesto este que es tan importante como es el del financiamiento, el del crédito. De ahí que efectivamente hemos estado acompañando todo este proceso desde el principio. Desde su óptica, ¿cuáles serían los elementos más importantes que vengan a beneficiar al pequeño productor? O no solamente pequeño, porque la ley sí habla de los pequeños, pero también la ley le da campo a medianos y algunos otros sectores en caso para beneficiarse de
de estos recursos que están ahí disponibles desde hace muchos años. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo más relevante, digamos, en cuanto a beneficios? Bueno, lo más relevante, así resumiéndolo, y es donde hemos fijado nuestra posición siempre, es el acceso a créditos con menos requisitos, ¿no? Porque la banca de desarrollo ha venido funcionando desde hace años, efectivamente, pero se ha convertido en una banca más del Estado, una banca más ahí que nos exige un montón de condiciones que nos hace prácticamente imposible accesar a esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que nos alegra que esta ley se haya aprobado? Bueno, casualmente el hecho de que nos permite la posibilidad a los pequeños productores de accesar a créditos para desarrollar nuestra actividad sin tener que pasar por todo ese viacrucis de requisitos, por supuesto de intereses altos y condiciones innovadoras bueno, no tan innovadoras, porque hace unos años, y ahí lo veíamos en el resumen del video, también existía una banca que permitía eso y era poder accesar a créditos con las famosas juntas rurales de crédito que existieron hace muchos años, donde inclusive las mismas actividades se respaldaban por sí solas. Entonces, en el tema, por ejemplo, de la producción agropecuaria, la cosecha, los animales eran prendas que garantizaban el crédito y que no tenían que pasar por tantos requisitos para poder accesar a un crédito. Entonces, esta ley viene de alguna manera a darnos esa posibilidad de tener acceso a créditos pequeños, que ahora es muy difícil. La banca definitivamente no está interesada en prestar a los pequeños y sin un respaldo adecuado y toda la cosa. Entonces, banca de desarrollo en las condiciones que acaba de ser aprobada, por lo menos genera esa expectativa. Por supuesto que hay que reglamentarla y toda la cosa, de ahí viene después todos los detalles, como usted decía, hay muchas aristas, claro, pero sí por lo menos nos satisface plenamente el hecho de que en los términos que hemos venido luchando desde el principio, prácticamente así ha sido aprobada. A mí me preocupa, o me cuestiono más bien, porque se habla dentro de la ley que las funciones del sistema banco, dentro de esas funciones está precisamente en otorgar avales y garantías. O sea, ¿de qué estamos hablando en este caso específico? Porque habla que es para las personas físicas y para las personas jurídicas, o sea, las empresas como individuos. Entonces, se presentan avales y se utiliza a todo lo largo de la ley, no solamente en este caso, siempre hablan de proyectos viables y factibles. Entonces, bueno, primero el aval, ¿en qué forma? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Y después vemos un poquito sobre esos viabilidad y esa factibilidad para ver desde dónde se está midiendo esa factibilidad, qué nos dice la ley en relación a eso. ¿Cómo ve usted o la institución precisamente la parte de los avales? ¿Qué es lo que se puede lograr? ¿Hasta dónde puede llegar esa de acuerdo a la ley? Casualmente nuestra actividad, la producción agropecuaria, por la falta de certeza que tiene, porque está sujeta a un montón de elementos externos de la misma producción que la hacen de alguna manera insegura para los entes financieros, entonces por eso es que no es atractivo para los entes financieros, claro, financiar nuestra actividad. Entonces de ahí es donde se hace elemental esta parte. Ok, cuando hablamos de avales, estamos hablando de que nuestro crédito, nuestro financiamiento tiene que estar sujeto, tiene que estar respaldado por algo, porque si no el sistema se cae por sí solo, el mismo sistema banca para el desarrollo. De esta ley habla de que hasta en un 75% del valor del crédito puede ser sustentado con un aval, en este caso del Estado. Cuando hablamos de avales también debe quedar claro, porque a veces inclusive en nuestros sectores de las dudas que se generan o de las expectativas muy grandes que se generan con este tema es que casualmente puede incurrirse en temas como la irresponsabilidad misma de los que accesamos a los créditos, ¿no? Entonces un aval lo que hace es respaldar una situación específica que se pueda generar dentro de la producción, y se habla ahí de situaciones de tipo
climático de emergencias, que inclusive para que sea considerada una emergencia, dice la ley que tiene que estar sustentada por un decreto y toda la cosa. No es que yo me invento que tuve una emergencia y entonces que me respalden. Vuelvo a insistir, la ley no se ha reglamentado y ahí todo eso va a ser definido claramente, pero el tema de los avales para nosotros sí cobra mucha relevancia, vuelvo a insistir, porque entonces el pequeño productor, aquel que no tiene un respaldo de propiedades, por decir algo, para poder producir, o una actividad de otro tipo de pequeños empresarios, de grupos de mujeres, por ejemplo, que ahí se establecen, entonces requiere estar sustentada para que el sistema siga funcionando adecuadamente por algo, entonces ahí es donde surge ese tema. Ok, si uno de nuestros televidentes X no tiene una propiedad, pero él cree que puede generar una actividad productiva y que puede probar que efectivamente esa actividad puede ser de beneficio para la economía, no solamente individual, sino local o nacional, en fin, y no tiene con qué responder, tal vez para que quede bien claro eso. Entonces ahí es donde entraría el Estado a decir, bueno, yo voy a respaldar esta idea, voy a respaldar este proyecto, es así, es esa parte. Es correcto, y le leo más bien este párrafo de ese artículo que dice: para el otorgamiento de avales y garantías se podrán garantizar operaciones de crédito en todos los integrantes financieros del sistema banca para el desarrollo, siempre y cuando, dice, los beneficiarios por insuficiencia de garantía no puedan ser sujetos de financiamiento en condiciones y proporciones favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, y estas operaciones de crédito respondan a los objetivos de la presente ley. ¿Qué busca la ley? Bueno, favorecer a esos grupos que no tienen esas condiciones, pero que efectivamente, y ese detalle es interesante también, usted lo acaba de decir, bueno, ¿quién determina qué es viable y qué no es viable? Esa es la otra cosa. Valga la redundancia, el reglamento de la ley. Yo lo veo, veamos a ver, y allá ustedes en sus hogares se encuentren en este momento y nos puedan decir, no sé si yo tendré razón, pero si a mí me dicen, bueno, es que, ¿qué criterios se van a utilizar? Porque si utilizan un criterio financiero, entonces quedamos igual o peor que como estamos en este momento, porque ya no solamente se estaría con el capital normal del banco, sino también con un capital que el mismo Estado, la misma legislación ha estado generando, digamos, a partir, por decir algo, del impuesto a la famosa banca de maletín, que eso es otra cosa que tendríamos que ver cómo se come eso de la banca de maletín. Entonces, ¿cómo lograr precisamente que ese análisis, que esos criterios sean realmente en beneficio de los individuos que no tienen los recursos? O sea, ¿quién va a definir si es o no es factible un proyecto? Bueno, ahí se le atribuye el tema ya, entre otras cosas, de las responsabilidades al Consejo Rector, que es la figura que se crea para esto, ¿no? Donde va a haber entre los representantes del sector agropecuario también, que lo nombra la Cámara de Agricultura, que vendría a ser el que le corresponde determinar todas estas cosas. Ahí más adelante hay un artículo donde habla también que para los avales de cartera y para los avales con contragarantías, dice, se usarán los mecanismos que permitan atender los riesgos, incluyendo la cuantificación de la pérdida esperada para mitigar el riesgo. ¿Qué es esto? O sea, de antemano, una actividad como la nuestra, hay que prever esa parte. Hay que prever, especialmente dependiendo de la época que sea y todas esas cosas, hay que prever que eventualmente podrían darse pérdidas desde el inicio mismo del crédito, así lo interpretamos nosotros. Entonces, desde ahí se genera el tema de los avales y de los recursos que van a contrarrestar esa erogación que por ese tema tiene que tener el sistema. Bueno, dentro de las cosas que se estaban, bueno, ya vemos que en principio por lo menos se habló, la SUGEP estaba en contra de esta ley. Tenemos ahí, también hablábamos de la pérdida del origen de la banca en este país, y que ya usted lo tocaba un tanto en el sentido de que antes, pues como éramos
más solidarios, y los bancos perdieron ese sentido. Entonces vamos a ir a un corte, y cuando vengamos vamos a hablar un poquito precisamente de la gente que estaba en contra, que por qué sería que estaba en contra, quiénes son, hacia dónde podemos o qué podemos esperar de aquí en adelante, porque viene todo el proceso del funcionamiento propiamente de esta ley. Entonces vamos al corte, le llevamos el mensaje de interés a ustedes y regresamos a tocar estos temas más en profundidad. Cuando usted construye con Superbloque, sabe que tendrá una casa, bodega, apartamentos de hasta 5 niveles, tapias y cabinas al mejor precio del mercado. En Superbloque mantenemos los precios del pasado con la calidad del futuro. Bloques de 90 centímetros con formaleta incorporada y todo el acero electrosoldado. Y si quiere los planos, aquí los obtendrá de inmediato. Superbloque, económico, rápido y de calidad. Estamos para servirle. El amanecer de un nuevo día, me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación, le doy gracias a la vida. Café Naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia, directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa, en el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café Naranjo, auténtica calidad. Hablábamos sobre la banca de desarrollo, esta reforma a la ley de la banca de desarrollo que se acaba de dar hace en días pasados. Este es un proceso que viene dándose desde el 2008. Y aquí hay también tal vez para que posterior le entremos al poquito de intereses de lo que hablábamos antes, pero a mí me llama la atención porque recordemos que en el 2008 precisamente, cuando se crea la banca de desarrollo, pues digámoslo así, que hace Mesa Gallega, comienza a recoger todos los dineros que habían en los diferentes programas, en los fideicomisos, en todos los diferentes programas de ayuda para el agricultor, y después eso no ahí vienen una serie de problemas que se han dado también con el CNP. Recordemos que cuando a partir de esta ley desaparece reconversión productiva, que le quitan el dinero de reconversión productiva al CNP y queda la gente ahí y quedan, pues eso viene a desbalancear desde mi perspectiva. Puede ser que esté equivocado, pero desde mi perspectiva viene a desbalancear o ayudar al desbalance de las finanzas y de la situación financiera propiamente del CNP, y en eso usted conoce probablemente más que yo, porque usted inclusive fue miembro de la junta directiva del CNP. Entonces, dentro de esto, ¿qué intereses podrían estar jugando ahí para que estas reformas no se dieran con más prontitud, sino que han tenido que pasar tantos años para lograr que se dé una posibilidad una posibilidad para los pequeños productores en cuanto a financiamiento? ¿Qué será lo que ha pasado en ese proceso? Sí, usted lo menciona, de ahí empezó nuestra inconformidad como sector agropecuario. Pasaron todos esos recursos que usted menciona. Reconversión productiva que financiaba proyectos que beneficiaban especialmente a los grupos organizados de pequeños productores,
cogieron los recursos de Fidagro, que usted recuerda que permitía readecuar deudas y todo eso a los pequeños productores, todas esas platas y las echan en un saco ahí que se llama Banca de Desarrollo, pero resulta que para acceder a esos recursos había que pasar por todo el calvario que se pasa en cualquier banco. De ahí empezó nuestra lucha, y cuando escuchábamos en el video, porque es un poco comprometedor hablar de quiénes o de cuáles intereses, como usted menciona, pero evidentemente hay sectores que inclusive desprestigiaron de alguna manera la capacidad de pago del mismo productor agropecuario, y entonces en esos temas, en esos procesos de discusión, algunos decían, y si estos señores no pagan, la banca va a quebrar, ese tema va a fracasar por sí solo. Y lo que no mencionan es que las estadísticas mismas de la morosidad en los bancos es clara, y el productor agropecuario por naturaleza, por su formación misma, es una persona que honra sus deudas. Eso es parte de los valores del campesino, precisamente. Exactamente. Entonces, surgen intereses efectivamente de alguna gente de que esto no se dé porque son negocios. Prestar plata genera plata, y aquí lo que se busca, usted lo mencionó ahora, es solidaridad con un sector que lo requiere. Exactamente. Me llamó la atención la frase de Otón Solís, y la repito, no es asistencia, es darle la caña de pescar para que aprendan a pescar, porque aquí no se trata de regalías, no andamos buscando, y siempre lo dijimos desde el principio, señores, cuando estábamos en esas mesas de negociación, cuando estábamos en las barras de la Asamblea Legislativa, no queremos que nos regalen nada, queremos trabajar, denos las herramientas que requerimos para trabajar. Y este país es un país netamente agropecuario y requiere entonces que se fortalezca la producción agropecuaria. Y esto es lo que busca. Pero hay una cosa. Usted lo plantea de que pedimos que nos ayuden, no que nos regalen. Pero ¿será eso lo que piensan todos los agricultores? ¿No habrán algunos que están pensando que tenemos una piñata que se le puede dar desde cualquier lado? Importantísimo, y aprovechar más bien entonces la oportunidad para comentar en ese sentido. Vuelvo a insistir, y acabo de mencionarlo, bueno, si nosotros hemos sido honrados con nuestras deudas siempre por tradición, esto no es la excepción. O sea, aquí lo que estamos hablando es de un crédito más, de un crédito con condiciones más adecuadas, con plazos más largos, con intereses más blandos, con el tema del aval de garantías que nos puede permitir accesar, pero si algún productor agropecuario, si alguien está pensando de que estos son platas que yo voy y las solicito, y si puedo las pago, y si no, pues va a incurrir. Además, la ley viene ahí con el tema de sanciones y habla de que aquel que no cumpla adecuadamente con su responsabilidad ante el crédito, va a ser inclusive castigado ahí, menciona ahí algunos años, 4 años creo que es, para poder pretender volver a accesar una vez que cumplan. O sea, con solo que no cumpla oportunamente ya hay, en ese sentido, hay sanciones. Entonces, sí, nos están dando la posibilidad. Además, la ley dice que un 40% de esos recursos de Banca para el Desarrollo van a ser para el sector nuestro, para el sector agropecuario, en el sentido de que lo requiramos, de que cumplamos los requisitos, de que vayamos a hacer las gestiones. De lo contrario, que no se piense tampoco por parte de nuestra gente de que esta plata es para nosotros y que nadie la puede tocar, porque ahí vienen, cuando se habla de los sectores beneficiados, vienen otras actividades que no son solamente la nuestra. Ok, vamos a ir a un corte, veamos a ver cómo lograr que el agricultor entienda precisamente que esa responsabilidad debe cumplirse. Después, cuando venimos del corte, pues vamos a darle un poquito también de tratamiento a esa parte, porque me parece que ustedes allá en su casa tienen que quedar bien claro y sustentado cómo poder generar proyectos, qué es lo que quiero hacer y qué tanto se lo permite esta legislación recién aprobada. Después del corte seguimos con el tema. Cuando usted vaya a construir, hágalo con Superbloque. Superbloque, el mejor sistema constructivo de nuestro país, le garantiza calidad, buen precio y belleza. Anímese,
Haga realidad el sueño de tener su vivienda propia, sus apartamentos, bodega, cabinas o condominio. Bloques de 90 centímetros de largo con formaleta de cemento incorporada y toda la armadura de acero electrosoldada, con lo que usted logra una construcción completamente antisísmica, hasta que su sueño se haya concretado. Somos únicos en la zona norte. Superbloque, Ciudad Quesada, 150 metros al norte de las oficinas centrales de Cohosique. Le esperamos. Recuerde que somos sus amigos. Amigos y amigas de Fantasías Creativas, quiero invitarlos para que esta y todas las semanas nos acompañen a partir de las 2 de la tarde acá por nuestra imagen canales 14 y 16 en su familia Fantasías Creativas, un programa lleno de manualidades de cocina, conversaciones, diálogos, cositas lindas con especialistas que usted no se puede perder, rifas, productos y muchísimas cosas para que usted aprenda y se capacite. Recuerde, no se lo pierda todos los martes y jueves a partir de las 2 de la tarde acá en Fantasías Creativas. Gracias por darnos la oportunidad y esperarnos para poder continuar hablando de este tema con ustedes. Hoy, don José Antonio Rodríguez, con el conocimiento que tiene de este proceso de banca de desarrollo, pues nos está realmente aclarando una serie de conceptos que probablemente muchos teníamos equivocados. Creíamos que efectivamente, y lo dijimos ya prácticamente al final, de que la banca iba a ser en realidad un montón de dinero. Se habla ahí de 500 millones. 300 mil millones. ¿Ah? 300.000 millones. 300.000 sin los 200 de la banca Maletín. Ajá. 300.000, 500.000 millones que están por ahí esperando precisamente invertirse. Y entonces, pues claro, a muchos teníamos ese concepto, pero ahora usted nos habla de que hay un 40% que efectivamente es para los pequeños productores. Así es. ¿Y es un 40% neto o hay algunas variables también que se den en ese caso? No, se habla, además, vamos a leer específicamente ese artículo, donde habla del destino de los recursos. Dice... destino de los recursos del financiamiento total que otorgue el sistema de banca para el desarrollo, al menos el 40%, al menos dice, se destinará a proyectos agropecuarios. Ahí entra acuícolas, pesqueros, agroindustriales o comerciales también, excepto si no hay demanda para tales recursos. Si no hay demanda de parte de nuestro sector, se utilizan en cualquier otra actividad, o sea, de la pequeña y mediana producción. Vamos a ver, quiere decir esto, que si el productor o el costarricense, para ponerlo ya más claro, no tienen la capacidad de generar esos proyectos, ese dinero se va para otro lado.
Así es. Puede ser obra, puede ser a financiar a grandes empresarios, o sea, cualquier destino. Cualquier otra actividad que no sea la agropecuaria. Que sea la agropecuaria. Ok, pero aquí a mí me entra otra duda entonces. ¿Cómo hago yo, que me he dedicado toda la vida a sembrar o a ordeñar la vaca, a sembrar las lechugas, a la agricultura de subsistencia, que ese es mi fuerte, y probablemente tenga capacidad, pero no tengo facilidad para generar proyectos de este tipo? ¿De dónde voy a coger recursos para capacitarme, para poder ir adelante y presentar proyectos para aprovechar los recursos precisamente que están disponibles para los que nos dedicamos a la agricultura familiar, pueda pensar en ir más allá? Ahí es el tema medular de todo esto. Yo siento que si nosotros, los agricultores, los productores agropecuarios, queremos dejar de hacer lo mismo para hacer algo diferente que efectivamente nos genere no solo ingresos económicos, sino sistemas de producción diferentes. Vamos a ver, dejar de hacer lo mismo, pero lo mismo en cuanto a la forma de hacerlo, no en cuanto a la actividad como tal. No, exactamente. No, Dios guarde, nosotros estamos en una actividad en la que queremos quedarnos, a la que queremos fortalecer para permanecer ahí, porque ese es el objetivo principal. Pero ¿qué nos demanda esa actividad ahora? Bueno, el mercado es más exigente, nos demanda inocuidad, nos demanda valor agregado. Estamos inmersos en un tema que es muy conocido de todos, cambio climático, por ejemplo. ¿Qué significa eso para nosotros los productores? Bueno, cambio total de mentalidad y de actividades, por poner solo un ejemplo. Entonces, ¿para qué necesito yo recursos de este tipo? Para ir fortaleciendo mi actividad. Bueno, yo requiero hacer un uso eficiente del agua en mi parcela. Yo tengo riego, lo he hecho a discreción por el sistema de aspersión y he desperdiciado el agua toda la vida. Ahora no puedo hacerlo, ya los niveles de agua van en disminución cada vez más, entonces yo necesito ser más eficiente, pero no tengo la plata para hacerlo. Bueno, Banca del Desarrollo es una gran oportunidad para yo invertir recursos y entonces adecuarme a esas necesidades que se me imponen para yo seguir siendo eficiente y mejorar más bien y poder darle más valor a lo que yo hago. No dejar de hacer lo que hago, no, hacerlo, pero hacerlo más eficientemente, como usted acaba de decir. Ok, pero siempre significa un endeudamiento el que usted se prepare, el que se capacite para lograr precisamente mejorar la actividad. Claro. En este tema también es importante lo que la ley incorpora. Hay varias instituciones que van a ser parte de todo este proyecto, incluyendo a algunas como el INAH, por ejemplo, que va entonces a darle la posibilidad al productor de ajustarse a esas necesidades. Entonces, si el sistema Banca para el Desarrollo nos dice, bueno, señores, presenten un proyecto debidamente elaborado para ver el tema que hablábamos hace un rato, de la viabilidad de ese proyecto, etcétera. Bueno, un gran porcentaje de nuestros productores no están en capacidad de ajustarse a ese tema, entonces requerimos una capacitación, requerimos una guía, una información que nos ayude para cumplir con esos requisitos, y bueno, la ley misma lo contempla. Entonces yo pienso que en ese sentido no hay que tener tampoco ningún temor, más bien es, vuelvo a insistir, a interesarnos en averiguar detalles. Por supuesto que estamos hablando de que el tema de la reglamentación va a definir muchas cosas, ¿no? y estamos hablando de 6 meses. Es un detalle que hay que conocer también. Entonces, para accesar a la Banca del Desarrollo, podríamos hablar de que de aquí a abril del otro año, Dios mediante, podríamos pensar, porque no vamos a ir mañana al banco porque no vamos a encontrar nada todavía. Entonces, son cosas que sí, que se van a ir regulando con reglamento y otras cosas, pero que lo único que debemos entender nosotros, los que a veces nos da temor ajustarnos a cumplir ciertos requisitos, es que sencillamente es parte del procedimiento. Si queremos efectivamente mejorar nuestra producción, esta es una buena herramienta, sin duda alguna. ¿Es esto parte, se contempla esa capacitación dentro del Fondo de Servicios No Financieros? O sea, correcto. Y que también no son reembolsables, entiendo esa parte también, lo que es la capacitación. Hay una parte de servicios no financieros, como usted acaba de decir, que van dirigidos a ese tipo de actividades casualmente, y que sí, efectivamente tienen
un tratamiento completamente diferente al tema de ya lo que es crédito para producir propiamente. Se habló en algún momento, y lo veíamos ahora en una de las manifestaciones de un señor diputado que decía, tenemos dos leyes. A la hora de aprobar esta reforma a la ley general, no se derogó la ley anterior. ¿Eso es ganas de oponerse o efectivamente tendrán que hacerse ajustes significativos en ese campo? No, yo pienso que son cosas de forma nada más. Son cosas de forma que en un proceso de estos, efectivamente, a veces los mismos legisladores omiten cosas y eso significa que a veces haya que inclusive hacerle modificaciones a una ley ya aprobada, inclusive. Entonces, las manifestaciones de don Otto Guevara fue uno de los tantos argumentos que puso, porque todos podemos recordar que en última instancia fue prácticamente don Otto el que empezó a presentar mociones para alargar todo este proceso, que eso fue lo que se hizo, alargar todo este proceso cuando en realidad había prácticamente unanimidad de parte de la mayoría de las fracciones con el tema y se quería aprobar, pero bueno, ya todos conocemos cuáles son los mecanismos en la Asamblea Legislativa y el montón de portillos que hay ahí para atravesar el caballo, como decimos nosotros, y hacer que esto haya costado tanto, pero bueno, al final de cuentas se cumplieron se satisfizo más bien todos los cuestionamientos que se hicieron, incluyendo el de don Otto, que en algún momento dijo, bueno, yo no vuelvo a poner mociones, pero manden eso a la sala cuarta. Entonces fue parte del proceso. Esto fue a la sala cuarta, inclusive la sala cuarta, la única cosa que objetó fue que la ley establecía que esto iba a un banco, que esto iba a ser administrado por un banco que el Consejo Rector estableciera. Y entonces se dijo que eso no procedía, no era constitucional, porque esto tiene que darse un concurso abierto para que participen todas las entidades financieras del Estado, pero eso fue algo que ya se corrigió al final, pero fue cosas que se iban presentando que eran más de forma que otra cosa para hacer que esto no saliera como se esperaba tan rápido. Ok, una de las cosas que se habló sobre la marcha, y usted lo acaba de tocar, que eran los administradores de los fondos de la banca estatal, exceptuando, si más no recuerdo, al Banco Popular, ¿verdad? Es así. Todos los bancos menos el Banco Popular por las características propias del banco. Pero también se habla que entes privados pueden administrar ese dinero, digamos, siempre que estén dentro de las regulaciones de la SUGEF. En este caso, si más no recuerdo, por ahí se hablaba de que los entes privados, el problema había, porque decían, bueno, nosotros cómo vamos a pagar el peaje, o sea, dar un fondo, pero que en realidad lo que querían era financiarse a muy corto plazo, dineros para financiar proyectos a un mes, una cosa así. En otras palabras, tarjetas de crédito, más o menos por ahí va la situación, y al final pues se genera ese ¿qué tan beneficioso podrá ser para el agricultor o para el costarricense en general que se puedan distribuir los fondos en esa forma? Bueno, en realidad, dentro de las cosas que también siempre planteamos, por lo menos como organización y como sector, es que casualmente haya la posibilidad de accesar en la comunidad donde estemos. Entonces, el tema de la regionalización es un tema que se tocó mucho también. O sea, que no tengamos como sucede ahora con algunos bancos, que haya que trasladarse largas distancias ahí a buscar sucursales donde se hacen este tipo de trámites financieros, y dentro de las cosas que se estableció, y ahí es donde entra el tema de que algunos otros entes, por supuesto, que cumplan con lo estipulado ahí por el Consejo Rector, por la SUGEF y todo lo demás, puedan participar, es para ofrecer lo más cercano posible el servicio al productor. Y entonces yo creo que esa parte que usted menciona no la tengo clara, por lo menos. Yo creo que el sistema y el financiamiento va dirigido a esas actividades que mencionamos claramente. El mecanismo de financiamiento y todo lo demás no puede aplicarse en una forma diferente a lo que ya está establecido. Me explico, no sé exactamente cuál es entonces
la consulta o el tema que usted plantea, don Rogelio, porque... Sí, porque precisamente dentro de las cosas que se venían hablando era de que los entes que no eran del Estado, que pudieran prestar dinero a muy corto plazo, a un mes, y tener recuperación, y eso solamente se puede hacer a través, por lo menos lo poco que conozco yo, que conste, yo no soy especialista en este campo, pero tendría que ser, vamos a financiar tarjetas de crédito y bueno, ¿qué interés vamos a pagar sobre eso? Porque también por ahí podría ser. En fin, son las cosas que se han hablado, no necesariamente que se vayan a poder ejecutar o que ya estén. Viene la parte de la reglamentación, supongo que tiene que definir este tipo de cosas, porque hablamos de ese 40%, pero si es del otro 60%, perfectamente podría hacerse. Pienso yo que podría ser una alternativa de lo que ellos estén trabajando. Claro, aquí no estamos hablando de que el total de los recursos que maneja el sistema van a ser dirigidos en estas condiciones, exactamente. Entonces, por supuesto que van a ser financiadas otras actividades y para otros niveles, entonces, de eventuales solicitantes de crédito. En eso estamos totalmente claros. Decía la diputada en la exposición, y volvemos a la terminología de la banca de maletín, que tanto se ha hecho. Yo no sé si en algún momento se habrá evaluado cuántos costarricenses tienen claro qué es la banca de maletín, porque pareciera como que no hay, no se ha explicado bien esa terminología. En términos campesinos también, por supuesto, que yo creo que es lo que por donde esté don Rogelio, y efectivamente así pasa, desde casi el inicio de la discusión era un tema de controversia y al cual se opuso siempre Otto Guevara también, que era el término de la banca maletín. Bueno, ¿qué significa esto en términos campesinos? Que hay gente extranjera que viene al país y presta dinero sin tener que utilizar toda la inversión que significa infraestructura, un edificio, que significa empleados, el pago de impuestos y todo, exactamente. Y son gentes que financian grandes proyectos, que son gentes que manejan muchísimos recursos y que entonces inclusive ofrecen mucho más facilidades, más agilidad en los préstamos y toda la cosa. Entonces ellos están ganándose un montón de plata también sin tener que pasar por todo ese costo de inversión que significaría, o que significa más bien para cualquier banca nacional invertir. Entonces de ahí que se estableció se luchó siempre, y por dicha quedó aprobado, que esta gente por lo menos paguen ese impuesto y que esos recursos también sean parte del fondo. 17%, correcto. Calculado en 200 millones más o menos. Por ahí anda anualmente. Sí, no queda mal, ya 200 millones ayuda más. Sí, o sea, más bien se habla de miles de millones de colones que van a ser parte, vuelvo a insistir, de los recursos que va a disponer entonces Banca para el Desarrollo. De manera que también fue una parte muy acertada de la ley que quedó contemplada ahí. ¿Qué seguiría? Digamos, bueno, vienen esos 6 meses, usted hablaba, tendremos que organizarnos, o podré ir yo por mí mismo a buscar este financiamiento, o será mejor que nos organicemos valga la redundancia, en asociaciones de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones solidaristas, asociaciones comunales, porque la ley contempla la persona física y la jurídica. Correcto. Entonces, ¿no será tiempo de que nosotros como costarricenses vayamos pensando en un tipo más organizativo para el desarrollo? Por supuesto, don Rogelio, y no solo para el tema de Banca para el Desarrollo. La experiencia nos demuestra que definitivamente el tema de la organización es elemental para cualquier cosa, y especialmente en nuestro sector, en el sector agropecuario, para emprender cualquier tipo de proyectos.
productivos y en este caso, bueno, financieros, de infraestructura, de mercadeo, de valor agregado, etcétera, está claro que funciona obviamente muchísimo mejor cuando nos organizamos. Y por eso la ley lo menciona, y ahí está establecido de que va dirigido a ese tipo de organizaciones, menciona asociaciones de desarrollo, menciona otro tipo de asociaciones, de organizaciones que obviamente están dirigidas a que casualmente nos podamos unir, que podamos organizarnos adecuadamente y ahí podamos emprender cualquier proyecto que obviamente desde el punto de vista individual no va a ser lo mismo. Yo puedo llegar individualmente a Banca para el Desarrollo a solicitar un crédito y no va a tener el mismo impacto a llegar con un grupo de productores, ojalá con la misma ubicación geográfica, con la misma actividad y con un proyecto que contemple todo el proceso, ojalá toda la cadena productiva. Ojalá los productores pudiéramos organizarnos y llegar a Banca para el Desarrollo a solicitar un crédito para decir, bueno, queremos sembrar X producto y le vamos a dar este valor agregado y ya tenemos identificado el mercado también. Obviamente esto le da solidez al mismo ente que me está prestando la plata y a mí mismo como productor de que voy a poder honrar esa deuda y no solo eso, sino voy a poder crecer como productor. Ok, nuestros anunciantes quieren hablar con ustedes, así es que vamos a un corte y regresamos en unos segundos para ya que vayamos cerrando, que vayamos sacando conclusiones y diciéndole a nuestros televidentes cuáles son los caminos a seguir. El amanecer de un nuevo día, me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación, le doy gracias a la vida. Café Naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia, directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa, en el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café Naranjo, auténtica calidad. Bien, vamos a hablar un poquito de qué hace la ley con dineros que han estado dispersos también. Porque resulta que estamos hablando del financiamiento y estamos hablando de muchos millones. Pero ¿de dónde viene ese dinero? Consultando la ley, desde luego, y a la letra, habla que tiene que ser de un 5% de los presupuestos ordinarios de asignaciones familiares. Correcto. Ahí ya va una cantidad considerable. También habla de los saldos que no se han comprometido y las recuperaciones de los créditos del fideicomiso de reconversión productiva. Parte de lo que hablábamos anteriormente, como aquellos 7.000 millones, 8.000 millones que se habían llevado del CNP, y entonces ahora pues eso es parte de este financiamiento. Algo interesante que que también contempla la ley es que muchas de las propiedades que recuperó Banca de Desarrollo a partir de los proyectos malogrados, para ponerle algún ejemplo, algún nombre, de Banca para Desarrollo, pues lo que son bienes regresan al CNP. Eso es parte de lo que se ha hablado, de las posibilidades de que el CNP recupere esas. También estamos hablando de los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los fideicomisos, porque esa es otra cosa, que hay fideicomisos por ahí que no se han aplicado o ahí hay uno del MAC, PIVA, Bancrédito, y del MAC y Banco Nacional de Costa Rica. También los créditos del Fondo de Custodia para Asistencia Técnica del MAC y el Banco Nacional de Costa Rica, y hay una caja única, una parte en la caja única del Estado, en la cuenta del MAC, Fondos de Asistencia Técnica. En fin, como que va recuperando todos esos dineros que han estado dispersos y en algunos casos administrados en forma muy sui generis,
que no siempre todos esos dineros que estaban ahí fueron con las mejores o beneficiaron a la mayor cantidad de agricultores o de costarricenses. Es interesante, Rogelio, cuando vemos esa lista, esa larga lista, usted mencionó solo algunos es que plata que estaba ahí, eso exactamente, exactamente, son recursos que estaban disponibles o que fueron utilizados durante mucho tiempo por nuestro sector, por nuestros productores, que como usted dice, se cogieron y se echaron ahí en un saco y dijeron, ahora esto es Banco para el Desarrollo. Entonces, lo que se hizo fue coger esa plata que antes teníamos disponible sin tener que entrar en tanta complicación para meterla en un sistema bancario que nos hizo inaccesible esos recursos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo de alguna manera con la implementación de esta ley es casualmente recuperar esa posibilidad de volver a accesar a esos recursos, por supuesto, con una perspectiva diferente. Como usted dice, algunos no fueron bien utilizados, seguramente algunos fueron cuestionados. Bueno, ahora la ley nos permite tener más claridad en ese sentido y tener un sector con la posibilidad de utilizar recursos que inclusive muchos de ellos, como usted acaba de decir, no son nuevos, estaban ahí disponibles para el sector y estaban guardados ahí, estaban sin poder ser utilizados por nosotros. Entonces, yo lo que quiero es recordarle a nuestra gente, a nuestro sector agropecuario, a nuestros agricultores, que sí, que esto es una posibilidad, informémonos, porque es un tema nuevo de alguna manera, aunque estamos hablando de una ley vieja, es un mecanismo diferente de acceso a los recursos que debemos conocer. Nuestra organización UPA Nacional está en la posibilidad de ir atendiendo todo ese tipo de dudas, que son muchas por supuesto, y no van a quedar aclaradas tampoco hoy con lo que hemos conversado. Entonces, para que con confianza se acerquen a nosotros, que somos agricultores también, que estamos ahí para atender lo que podamos, y lo que no tenemos que averiguarlo, porque no podemos dejar pasar esta buena oportunidad que se nos presenta y de lo cual nos hemos quejado siempre y con toda razón, ¿no? La limitante, dentro de las limitantes que hemos tenido nosotros los productores, es casualmente el tema del crédito, ¿no? Aquí se abre una posibilidad que hay que aprovecharla definitivamente. Bueno, como lo dijo usted, don Juan Antonio, no es un programa suficiente para analizar. Vea que apenas fue que hicimos una pincelada, pues. 35 páginas, en realidad es muy difícil analizarla. Vendrán en algún momento, pues veremos y darle otro enfoque, otras cosas que quedan pendientes, como mecanismos financieros y estas cosas que ya como que vamos en su momento a buscar los elementos para ir dándole más soporte a esta información. De momento, pues agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado esta noche. Nosotros en la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tratar un tema que es un producto que aquí pues todos lo conocen, es la piña. Vamos a hablar sobre la producción piñera, que también tiene sus bemoles. Nos acompañará un productor, nos acompañará un exportador, y también vamos a traer un especialista, porque también se ha estado hablando mucho de los problemas que causa la piña y muchos beneficios, desde luego. Aunque algunos dicen que a unos se comen la piña y a otros les duele, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este especialista que nos va a hablar precisamente de los agroquímicos utilizados en esta producción. Así es que los invitamos para la próxima semana, que se queden, que nos esperen, que llegamos a darle información, formación y servicio. Muchas gracias y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, don Juan Antonio. A la orden, gracias a usted por la invitación. La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. En la proyección social es ayudar a todo aquel pequeño productor, ayudar a aquel pequeña persona, campesino o demás que tiene, porque en la vida todos tenemos aptitud, con P, pero a veces la actitud de poder salir adelante es lo que nos cuesta. Todos sabemos hacer las cosas, todos podemos realizar pequeñas empresas, pero a veces ese alguien que te ayude, digamos, y que puedas hacerlo es lo difícil. Entonces socialmente también se abren, o sea, económica, socialmente es darles un auge más para que puedan salir adelante, como le digo, desde el más pequeño hasta el más grande. La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP.